Elecciones municipales y también consejos plurales, de eso y más vamos a hablar ahora con tres connotados analistas políticos en República. En la carrera por la alcaldía de San Salvador, un cambio fundamental. El doctor Quijano, del Partido Arena, decide renunciar a la candidatura y asume Edwin Zamora, el actual diputado. Para hablar de este y otros temas, ya nos acompañan esta mañana Juan Ramón Medrano, él es excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es analista, escritor y columnista del periódico La Prensa Gráfica. Y por supuesto, el doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos, caballeros. Gracias. Bueno, comencemos con usted, señor Galeas. Un cambio sustancial en la carrera a la alcaldía de San Salvador. Algunos dicen que la candidatura de Nayib Bukele iba con dedicatoria hacia Norman Quijano. Ahora, Norman Quijano está fuera de la carrera. ¿Cómo altera esto la dinámica dentro de la elección? Ahora tenemos un candidato joven y empresario del Partido Arena, también de ascendencia palestina. Sí, bueno, sin duda el problema sustantivo es que normalmente cuando hay cambios, sobre todo en política, ¿no?, lo que se debe cambiar son las prácticas políticas, la estrategia, la visión de largo plazo. No se reduce el tema del cambio a cambiar nombres, a cambiar personas. Esto es un error porque equivale a que si un automóvil tiene graves desperfectos mecánicos ubicados en el motor, el problema no se soluciona cambiando al chofer. Esto es evidentemente un error, hay que cambiar las prácticas políticas de fondo, ¿no? Lo que sucedió aquí es que lo que es evidente es que se trata de Arena es un partido que agotó su modelo de gestión gubernamental, digamos, ¿verdad? Su visión política de largo plazo se agotó. Se agotó en el tema de las medidas neoliberales, ¿verdad?, en el plan de modernización del Estado que finalmente se concentró en un proceso privatizador que a estas alturas está mostrando todas sus debilidades, todas las precariedades que ese plan, a las precariedades que sometió al país, y la máxima prueba de ello es que algunos de sus máximos responsables están o procesados por el caso Selenel y el capitán de todo ese barco, el último capitán de todo ese barco, que es Francisco Flores, el expresidente, pues está en Bartolinas, ¿no? Y con una clara señal de que por el caso Taiwan Gate, pero con una clara señal de que no es el único responsable de esos dineros, que son, según el último informe legislativo, aproximadamente 80 millones de dólares los que sufrió el Estado. Entonces, digamos que el problema de Arena es que tiene un tema de no resolución de su ayornamiento, de su puesta al día de su ideario político, que está un poco anclado en la fase en que nació como partido, en una situación de guerra para la guerra. Yo creo que el tema de Arena es ese. Entonces, cambiar nombres no funciona, pero aparte, pero esto ya lo hablaremos después para que mis compañeros introduzcan también su visión. Mi planteamiento inicial es que las cosas sustantivamente no han cambiado personas, pero esa sustitución también tiene graves problemas. Si la candidatura de Norman tenía problemas, puesto que no reunía el apoyo, digamos, consensuado de toda la estructura del partido o específicamente de su dirección, o lo que él llama los generales, me imagino que de manera despectiva o burlona o sarcástica, no creo que la de Edwin Zamora, la figura de Edwin Zamora, logre esto que evidentemente y
Quijano lo dijo explícitamente, no logró, que es cohesionar al partido, porque los problemas de ese partido no son de cambiar una persona. Esta es mi primera impresión, digamos. Bueno, continuando entonces con esta línea de ideas del señor Galeas, doctor Ulloa, algunos en el Partido Arena podrían decir de que Edwin Zamora sí es renovación, es decir, él tiene 45 años, si mal no recuerdo, no es fundador del Partido Arena, seguramente era muy joven en la época de los 80, cuando el Partido Arena, digamos, no, 50, y sus funcionarios... 50 y algo, 54 creo. Tengo entendido que son 45. Bueno, pero okay. El punto es que podría significar renovación para algunas personas en la derecha, especialmente en este partido. Bueno, aparte del problema de la edad, que habría que ver en la partida de nacimiento si tiene 54. No, porque en una entrevista Jorge Velado dijo, es un año menor que yo tengo 55. Él debe tener 54, obviamente. Bueno, cambiamos los números, 54, 45, bueno. no hay desplome con 10 años en política. Sí. El tema es la juventud, la renovación, el aire fresco a la política, ¿viene con él o no? Es decir, ese es el tema. Y yo endoso totalmente el planteamiento que hacía Giovanni de fondo, es decir, es un problema de partido, es el problema de agotamiento de un liderazgo, es el problema de agotamiento de una agenda. Es decir, Arena está en un momento en el que o se extingue o se renueva. Los movimientos de renovación no se ven muy profundos. Se ha tratado, el mismo Edwin fue uno de los pioneros en la búsqueda de la modernización y democratización del partido. Fue encargado de organizar ciertos eventos partidarios, tratando de buscar un poco más de consulta con la base a efecto de generar una participación y una democratización al interior del partido, pero los intereses que pesan sobre ese partido y los que dirigen la realpolitik del partido son demasiado carga para una renovación acelerada como lo demandan los tiempos actuales. Entonces, el tema del cambio de piloto en un vehículo que no funciona puede ser un tema cosmético. Sin embargo, un piloto acostumbrado a un carro que falla y que sabe, que le conoce las mañas, lo puede hacer andar mejor que un nuevo que no conoce las mañas. Y eso era el caso de Norman. Norma viene manejando este vehículo desde hace muchísimo tiempo y conoce cuáles eran las debilidades y fortalezas, y por eso es que él se posicionó en el momento que creía posicionarse. Se posicionó como candidato presidencial el día siguiente de salir electo alcalde en el 2012 y se posiciona como candidato alcalde el día siguiente que pierde la elección presidencial en segunda vuelta. O sea, él sabe cómo se mueven los resortes al interior del partido. ¿Lo sabrá Edwin? No sé. Lo que conocemos es su espíritu crítico, que incluso pues fue dado a conocer públicamente de una manera poco profesional y poco ética, pero salió las críticas que él tenía y su visión crítica sobre el partido. Entonces, como la pregunta que tú hacías originalmente era, esta es una nueva ecuación política de cara a la candidatura de Nayib Bukele, yo creo que al final Arena va a tener que hacer un doble o triple esfuerzo para alcanzar la ventaja que ya tiene Nayib Bukele. Es decir, Nayib Bukele surge de una decisión partidaria, de un partido sólido, firme, que no tiene conflictos internos, que le permite un margen de acción y de libertad para dirigir su campaña, su estrategia, y eso le da flexibilidad y frescura a esta candidatura. No estamos dentro de la ortodoxia del partido y la línea verticalista que hemos estado acostumbrados a ver. Entonces, esto para un votante urbano de clase media, informado como es el votante de San Salvador, juega y es un plus para la candidatura de Nayib Bukele. En cambio, Edwin Zamora llega con un déficit bastante grande porque sale de una crisis del partido. Cuando se cambia al candidato ya a 4 meses de la elección es porque hay una crisis profunda, y ese esfuerzo de querer salir de la crisis y traer a Edwin va a implicar un doble o triple esfuerzo de primero unificar
ese partido que está dividido. Ya Norman lo decía, espero que esta vez vayamos unidos a la campaña. ¿Qué quiere decir? Que había división. Entonces, primera tarea, unir las bases del partido, unir los cuadros medios, unir las estructuras o unir intereses que a veces son disímiles y opuestos dentro del partido. Lo segundo es ya el planteamiento hacia la comunidad a la cual él quiere gobernar, que es la comunidad capitalina, o sea, el municipio de San Salvador. Cuáles van a ser las agendas municipales que se van a presentar, que no sean la continuación de la gestión que ya Norman ha desarrollado y que tiene descontento a la capital. Es decir, un descontento no solo por las falencias que presenta la gestión en cuanto a temas de seguridad, de transporte. Bueno, hemos visto cómo están las calles de la ciudad. Es decir, esto es un tema que lo estábamos viendo en el noticiero antes de entrar, cómo se encuentra la situación, las cárcavas aquí en la colonia Escalón, etcétera. Pero más que eso, lo que los capitalinos lamentan es que él no hubiese gobernado la ciudad, que se hubiera dedicado estos 3 últimos años de su gestión, o los 2 años y medio, a hacer campaña, porque se dedicó a la campaña electoral 2012 y 2013, y ahora en el 2014, cuando regresa a la comuna, empieza la campaña para la reelección. Entonces ha habido una ausencia de gobierno municipal de parte de Arena en la capital. Ahora, señor Medrano, Edwin Zamora cabalga también sobre las acciones que él emprendió dentro del partido Arena, tratando de republicanizarlo, tratando de que realmente hubiesen procesos transparentes. Incluso de una manera maliciosa se le grabó hablando en detrimento de lo que él consideraba algunos funcionarios del partido que tenían prácticas políticas bastante cuestionables, lo que en un momento se vio como de repente algo dañino para su imagen, ahora aparentemente podría ser un plus para su imagen. ¿No es esto renovación de ideas? Bueno, para algunos sí. Algunos analistas de derecha he escuchado decir de que le movieron el tapete al candidato del FMLN, a Nayib Bukele, porque él tenía una campaña, dicen, dirigida hacia Norman Quijano, y ahora le cambian el candidato y entonces tiene que rehacer su estrategia. La verdad es de que tanto Norman Quijano como Edwin Zamora han manifestado tener problemas en su partido, ¿no? Uno, con las críticas que, como se dijo de parte de Félix, salieron a luz y obviamente fueron grabadas en forma privada, no fueron sus expresiones públicas. Y en el caso de Norman, dijo que no quería ir a otra elección con su partido dividido. Pero ya yendo al candidato en sí, la verdad es de que yo he escuchado a varios amigos de la derecha misma, que están en Arena, decir de que para ellos la mejor candidata era la señora Ana Vilma de Escobar. Ellos mismos lo dicen porque tiene más garra, tiene mayor agresividad, y además me decían, Edwin Zamora ha tenido una administración gris como diputado, o sea, no ha brillado como diputado, entonces, ¿por qué va a brillar como candidato a alcalde? En ese sentido decían, era mejor la señora Ana Vilma de Escobar, pero al parecer uno y otro generaba problemas internos, pero la señora de Escobar, por su mismo carácter, su misma forma de ser, quizás le generaba mucho más problemas que el mismo Edwin Zamora. Ahora, yo creo que en este caso, lo primero que puedo decir es de que el cambio de Norman Quijano para Edwin Zamora se vio obligado, presionado por el candidato del FMLN, sin duda. A nivel de diputados, obviamente es importante esta elección del 1 de marzo del próximo año, porque de la cantidad que saque Arena y el FMLN y sus posibles aliados va a depender la facilidad con que se apoyen las iniciativas del Ejecutivo o el bloqueo. Y en ese sentido, los candidatos a alcaldes juegan un papel importante en todo el país, pero en particular en San Salvador pueden significar 1, 2 o 3 diputados más de uno u otro partido. Pero además de eso, es la plaza más importante, la segunda plaza más importante a nivel político. Después de la presidencial, la elección para alcalde de San Salvador es fundamental. Pero en este caso, coyunturalmente tiene una visión de más largo plazo. Si gana Nayib Bukele o Edwin Zamora, se podrían convertir en los posibles candidatos para la presidencial de 2019. Y en ese sentido, obviamente, el cambio de Edwin Zamora le sirve a Arena, en tanto que a Norman no lo iban a reelegir. Si se reelegía como alcalde, no lo iban a tirar de nuevo para que perdiera como candidato a presidente. A Edwin Zamora tal vez sí. Y en el caso del FMLN con Nayib Bukele, pues es la misma situación. Si Nayib gana como candidato, como alcalde, puede ser candidato
a presidente a futuro. Entonces se está jugando varias cosas a la vez, no solamente la cuestión coyuntural de la alcaldía de San Salvador. Pero ya yendo al tema en sí, al tema concreto, vamos a hablar de eso, pero son 4 candidatos ya, por lo menos los que han salido públicamente. 2 tienen más posibilidades. En el caso de Edwin, se ha insistido de que es empresario, relativamente joven, ¿verdad? Y nuevo en política. En el caso de Nayib Bukele, de los 4 es el único que tiene una primera experiencia como alcalde, ¿no? Ya es alcalde. De nuevo, Cuscatlán tiene un discurso fluido, con ideas nuevas, y por ahora, según las encuestas que he visto privadas, es el que está más o menos 10 puntos arriba de los 3 posibles candidatos de Arena, de Norman, de Ana Vilma y de Zamora. Por supuesto. Yo ayer, y lo puedo decir pues, pero evidentemente no mostrar, pero ayer tuve acceso a ver, ayer se presentaron encuestas privadas y la distancia está arriba de 15 puntos de Nayib sobre Cualquier contendiente. Específicamente sobre Edwin. Ayer lo vi, por cierto. Bueno, para ir redondeando la idea, ese es un elemento importante. Ahora, por supuesto, lo que yo quería decir también, ya a modo de conclusión, es que qué bueno de que la salida de un candidato joven, ¿verdad? Y que incluso es crítico en su partido también, como Nayib Bukele, genere la necesidad de sacar nuevos candidatos de parte de Arena, que es el principal contendiente, y yo creo que con los otros 2, tanto Walter Araujo como Roberto Cañas, se va a tener un debate de ideas y de propuestas. Espero que no sea de ataques subterráneos, sino que de propuestas y no de altura, sino que de contenido, que creo que es lo que necesitamos en San Salvador. Y por supuesto, pues vamos a ir hablando ya de las características de cada uno de los 4 candidatos. Bueno, con ese ya nos quedamos, tengo que ir a la pausa, pero vamos a hablar del potencial, de la potencial importancia de ambos candidatos en sus respectivos partidos en el país. Ya volvemos. Señor Medrano, vamos a comenzar con usted este bloque. Conociendo como usted conoció a sus ex compañeros de armas, ¿existe realmente una renovación a las nuevas ideas? Le comento esto porque la impresión que he tenido a partir de las conversaciones que he tenido con el alcalde Nayib Bukele es que él es más bien parte de una nueva derecha social, liberal, y con las aportaciones de un Estado asistencial. Él habló, creo en el asistencialismo del Estado, pero que ayude a potenciar la independencia del individuo y no a perpetuar la dependencia, pero también dice, o intuyo en sus palabras, que cree también en un capitalismo con bastante contenido social o interés social. Entonces, ¿hay realmente apertura en el frente o es que simplemente el frente se movió de la izquierda que antes nosotros pensábamos existía en los 80 hacia el centro y un poco hacia la derecha? Pues fíjese que hace un par de semanas yo escribí para la prensa geográfica un artículo en el que me refería precisamente a este hecho de que en América Latina tenemos a 4 excomandantes que son presidentes en este momento: Daniel Ortega en Nicaragua, Dilma Rousseff en Brasil, Pepe Mujica en Uruguay y Salvador Sánchez Serén aquí en El Salvador, y hay por lo menos en general 10 presidentes de izquierda. Pero que izquierda, ese es el punto. El punto es de que yo decía que el electorado le ha perdido el miedo a la izquierda en América Latina, pero la izquierda se ha vuelto elegible y ese es el punto. El punto es de que algunos han sido camaleones, han llegado con un discurso populista y a la hora de gobernar pues han aplicado algunas recetas incluso neoliberales que nadie esperaba que podían, o le hicieron caso al Fondo Monetario Internacional o estrecharon las relaciones con Estados Unidos. Y en el caso de El Salvador, el frente sí se ha movido, sin duda. Pero además de que el frente se ha movido, además de que llegó en un momento determinado a Mauricio Funes como candidato a presidente y ganó, ahora lleva a Sánchez Serén, pero la fórmula con la que sacó una cantidad grande de diferencia a Arena fue precisamente la fórmula de un foráneo que le sume votos. Con Salvador apenas fueron 6,000 votos. Entonces, no sería extraño de que alguien como Nayib Bukele pueda hacer una buena carta para poderla tirar en el 2019. Y particularmente yo creo que, si bien es cierto, son las estructuras, son las propuestas, son las ideas las que se mueven, también las personas juegan un papel importante.
Y el hecho de que Nayib Bukele tenga pensamiento propio, sea crítico en algunas cosas en su partido, el hecho mismo de que sea un empresario podría ser un mensaje importante en el sentido de que no solamente se trata de ganar la elección, se trata de también tender puentes hacia los trabajadores, pero también hacia los empresarios, hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea, etcétera. Y en ese sentido, insisto, se necesita que en El Salvador se combatan dos gravísimos problemas: la delincuencia, y para eso necesitamos un foro con liderazgo nacional, pero con participación de la derecha, de la izquierda y de todos los sectores políticos y sociales, y el crecimiento económico. Y para eso necesitamos también más inversión de parte de todos los sectores empresariales, incluyendo los sectores de derecha. Entonces, en ese sentido, pues, el Frente, si le abre espacio a un empresario, incluso con ideas no de izquierda y de derecha, sino con ideas, digamos, progresistas para desarrollar El Salvador, tiene más posibilidades de, si intenta, volver a ganar con un hueso duro. En ese sentido, el Frente estaría jugando una carta inteligente si, además de moverse él hacia el centro, tira a alguien que le sume votos. Señor Galeas, ¿cambio sustancial o solamente estrategia electoral? En el caso del FMLN, bueno, yo también escribí una columna que se llamaba precisamente La izquierda según Nayib Bukele, sí, en la prensa gráfica, y a mí me parecía muy claro, estudiando algunos escritos que Nayib ha presentado, su filiación de izquierda. O sea, no veo ninguna posibilidad de relacionarlo con la derecha social o nueva derecha o eso, no, absolutamente ninguna, no creo que exista esa ambigüedad. Yo en esa columna señalaba, aparte de citar algunos párrafos específicos de algunos de sus escritos, donde queda muy clara su filiación a la izquierda, pero ¿qué izquierda? No es una izquierda marxista-leninista de los 60, de los 70, o mucho menos estalinista de los años 30, pues, sino de una izquierda renovada que tiene más nexos con, digamos, el pensamiento de Lula en Brasil, el pensamiento de Michelle Bachelet en Chile. Es una izquierda bastante moderna. El término de que Nayib en su pensamiento manda algunas señales de su adhesión al capitalismo, pero es que la izquierda latinoamericana es capitalista, incluyendo la venezolana. O sea, excepto Cuba, que está en un proceso, por cierto, de transformación y de acercamiento a preceptos capitalistas, pues China, que es el gigante, es un partido comunista, pero que hace prácticas capitalistas. Lo mismo en Brasil, lo mismo en Bolivia, lo mismo en la misma Venezuela, en Argentina, en Ecuador. En Ecuador no están dolarizados también, pues, ¿verdad? Es decir, la izquierda cambió y la izquierda salvadoreña cambió. Yo creo que cambió... ¿El Frente es capitalista ahora entonces, moderno? No es que es capitalista, creo que es socialista, pero es que es un socialismo que admite la coexistencia con prácticas del capitalismo o con el capitalismo, pero con componentes del estado de bienestar. No estoy hablando exactamente de la socialdemocracia, de esa definición cerrada como socialdemocracia, pero que se aproxima a eso. Digamos que es un centro-izquierda, no es una izquierda radical. Yo creo que ahí puede ser tipificado Nayib. En cuanto al FMLN, sí creo que es demostrable, incluso en términos políticos e históricos, que por lo menos hasta 2007 el FMLN anduvo bastante perdido en términos de esos delirios ideológicos de izquierdas dinosauricas, con la cuestión de la alabanza incluso del modelo soviético. En algún caso se dio explícitamente, lo dijo uno de sus comandantes, de que la Unión Soviética había sido uno de los modelos más esperanzadores de la humanidad, o las loas a la Cuba unipartidista y sin libertades democráticas, ¿no? Eso se acabó en 2007, cuando en 2008 proponen a Mauricio Funes, postulan como su candidato a Mauricio Funes, alguien que condujo el gobierno no bajo esas perspectivas. Yo creo que el FMLN sí se movió al centro, incluso que por eso fue que rompió el tema de la campaña de 2009, que era el de la polarización. El FMLN lo rompió moviéndose hacia el centro. Entonces dejó sin eslogan a los que pensábamos que el centro de la campaña de 2009 era el tema de la polarización. El FMLN hizo una muy inteligente, se movió al centro y nos dejó sin discurso a los que pensábamos que era un tema entre dos extremas en 2009. Es que Mauricio Funes no podía representar una extrema y no lo era. Y el gobierno le permitió gobernar con esos criterios.
En consecuencia, yo sí creo que se trata de una izquierda moderada y una izquierda en sintonía con la izquierda elegible de la que Juan Ramón habla en América Latina, donde en términos genéricos se puede decir 4 excomandantes guerrilleros, lo cual suena fuerte. ¿Por qué el electorado latinoamericano le da el voto mayoritario a excomandantes guerrilleros que no han cambiado su manera de pensar, se han acomodado a los tiempos, acomodado en el mejor sentido a los tiempos, ¿no? Han hecho ayornamiento de su pensamiento, puesta al día, quiero decir. Entonces creo que la izquierda salvadoreña ha hecho exactamente lo mismo. El FMLN inteligentemente se ha movido al centro, que si es capitalista, no, tiene prácticas, no tiene empresas, pues. Es una de las mayores empresas del país. ALBA no es un juego. Por supuesto que son empresarios. Y eso es positivo, que descubra el FMLN después de una práctica de 20, 30 años en algunos casos, de andar enmontañado o a salto de mata, sin ir nunca al mercado, porque eran clandestinos, ¿no? Los cuadros iniciales, sin haber nunca hecho un negocio, tenido un salario, sino que vivir eternamente de lo que se llamaba exstipendio, ¿verdad? Entrar a la vida real y ver que hay que comprar y vender, y hay que comprar barato y vender caro. O sea, así es el mercado, ¿no? Creo que el FMLN ha entendido el mundo tal como es, el mundo real. Y creo que Nayib representa lo más fresco, lo más joven de esa izquierda, pero el FMLN está dándole luz verde, está estimulándolo. Me basta oír a uno de los máximos líderes del FMLN insistiendo en el entusiasmo, en la felicidad que les da a ellos como dirección impulsar la candidatura de Nayib Bukele y no hacer ningún comentario. Bueno, el coordinador general te está Sí, me refiero a Medardo González, ha insistido mucho en este punto y en aceptar que Nayib en su lanzamiento no ponga banderas del FMLN, sino banderas del Salvador, por ejemplo. Y dice, yo no tengo ningún problema, es la bandera de Nayib, pero también es la mía, y es la de todos los salvadoreños. Que no ponga la roja, bueno, ese es otro tema, pero no provoca ningún problema. Las críticas de Nayib al CITRAMS, al ANDA, a ciertas gestiones de este gobierno, del partido que lo eligió como candidato, primero allá en Ocotlán y luego en San Salvador, no se han detenido. Nayib sigue hablando como ha hablado y es muy crítico. Entonces yo sí creo que, por eso hablaba al principio del cambio en Arena como no sustantivo, en el cambio del FMLN sustantivo. ¿Y cómo se demuestra esto? No es subjetivo, yo no puedo medirlo y decir esta es la verdad, pero cómo se demuestra políticamente, en términos pragmáticos, de que esto es una realidad. El FMLN se movió al centro y Arena no. ¿Cómo se demuestra? Puesto que el FMLN ha ganado dos elecciones presidenciales consecutivas, ha sido elegible a la vista de la mayoría del electorado, aunque esa mayoría sea por 6.000 votos, no importa, se gana por uno. Entonces, se ha ganado 2 elecciones presidenciales consecutivas. Uno es porque no fue el peor gobierno de toda la historia, es totalmente falso, como decía Arena. 2, porque Mauricio Funes no fue el peor presidente de toda la historia, terminó su mandato con arriba del 70% de aprobación. 3, porque este no es el gobierno del fracaso, como lo demuestra el apoyo de la comunidad europea, el apoyo del gobierno norteamericano con el Fomilenio, las inversiones privadas millonarias que están llegando de empresas capitalistas, por supuesto, ¿verdad?, que al contrario de los empresarios salvadoreños sí invierten acá. Félix, quisiera tener también tu opinión en este punto. Entonces tú ves o coincides con el señor Galeas y con el señor Medrano de que Nayib entonces no es una figura transformadora, sino más bien expresión de la transformación que se ha dado en el frente. Yo más bien creo que Nayib es producto de su tiempo. Este es un tiempo nuevo, es un tiempo diferente. Los partidos, los líderes se van adecuando a las realidades. El FMLN de ahora no es el FMLN de los 80, cuando todavía estaba vigente la Guerra Fría. Recordemos que el muro de Berlín se cayó en el 89, la Unión Soviética desapareció a mediados de los 80. Entonces, toda esa vieja confrontación que mantenía esa polarización ideológica desapareció del mundo real. Entonces los que se quedaron anclados en ese tiempo son los que siguen manteniendo un discurso que ya no va con los tiempos modernos. Y a los discursos hay que agregarle las prácticas. Entonces lo que ha habido es esta adecuación, esta evolución. Yo me formé en una izquierda de los años 70 que era muy ideológica. Estudiamos los textos de la Academia de Ciencias de la URSS, con eso eran los manuales que nos enseñaron.
tuve la suerte de ir y conocer otras realidades, de estudiar a Gramsci, de conocer a líderes europeos en los momentos en que se ponía en duda la dictadura del proletariado por el Partido Comunista Francés de Georges Marchais, interactuar con la gente en España de Santiago Carrillo, que hablaba de un eurocomunismo, una cosa diferente. Es decir, esos cambios nos hicieron ver que la ortodoxia no lleva nada y que la relación con Marx no debe ser dogmática ni religiosa, una relación laica, como dice Norberto Bobbio. Yo tengo esa relación laica con Marx y con el marxismo. Entonces, el entender la realidad de esta manera nos permite poder ver estos cambios que se han dado y la adecuación que hay. Las etiquetas y esta forma de calificar a la gente todavía si es de izquierda, de derecha, me parece un poco ya de moda, ya un poco fuera de tono. Más bien ahora es cuál es ese proyecto que se está planteando, cuál es esa visión que hay. Es decir, los modelos se han transnacionalizado, los temas se han transversalizado, las visiones son más complejas, el mundo moderno exige una visión y una aproximación diferente, sin que estemos frente a las confrontaciones ideológicas del pasado, porque si en la izquierda hubo la necesidad de este ajuste, de esta evolución, porque la fuerza de los hechos llevó a cambiar esos viejos conceptos que nos enseñaron del marxismo-leninismo para ir evolucionando a otros conceptos de democracia. Hay una frase que me encanta a mí del doctor Guillermo Ungo, que la planteó en la época que estábamos saliendo de la guerra y entrando a la nueva etapa, que decía: en El Salvador no se puede ser revolucionario sin ser demócrata, ni ser demócrata sin ser revolucionario. Entonces, con esas coordenadas tú puedes construir una nueva visión en la cual vas revolucionando la ciudad, porque vas cambiando estructuras viejas, obsoletas, pero vas respetando el modelo democrático y vas actuando en consecuencia. Eso es lo que creo que el allí puede representar en estos nuevos tiempos, es decir, esa visión con esas agendas modernas, aplicando lo que el mundo moderno demanda. El mundo moderno, las agendas de ahora son problemas del cambio climático, en general. Aquí en la región tenemos los problemas de las migraciones forzadas, tenemos el problema de la delincuencia, que es gravísimo, es decir, problemas económicos del modelo nuestro, que no es un modelo salvadoreño. Es decir, si además no tenemos esa dimensión regional, no vamos a salir de la crisis si no tenemos ese enfoque regional, porque somos un espacio más amplio. El Salvador somos 20.000 kilómetros cuadrados y con suerte 7 millones de habitantes. Pero si creamos el espacio regional, somos más de 60 millones y más de 500.000 kilómetros cuadrados. Eso es una potencia media a nivel europeo. Y como una economía media, un estado de renta media, es que nos clasificaron para entrar en este segundo compacto del Pomilenio. No entramos como Benin, que es este país africano que entró con países de renta baja, entramos con un país de renta media. Y si creamos ese espacio y esa visión, vamos a tener oportunidad de desarrollar. Entonces ahí es donde tenemos que salir de esa trampa de la conflictividad ideológica, que si derecha, izquierda, para entrar en una propuesta nacional. Fíjate que durante la guerra me tocó militar desde una posición de izquierda que era fundamentalmente nacionalista. Si hablábamos de la visión desde una perspectiva de la revolución, pero nacional. No teníamos ningún contacto ni ninguna relación con la Unión Soviética, ni con el Partido Comunista de la Unión Soviética, ni nunca fuimos beneficiarios de eso, porque la visión era nuestra, era transformar el país revolucionariamente desde una visión y una perspectiva de principios de solidaridad social. Es decir, y esa formación es la que permite ahora poder entender estos fenómenos actuales, poder salir al encuentro de estas nuevas ideas, poder tender esos puentes que hablaba Juan Ramón y Giovanni, para ir creando esa nueva ola de cambios en el país y dejar ya atrás las diferencias, los puntos de contradicción que hubieron, sin abandonar métodos como la crítica y la autocrítica. Ese era un ejercicio cotidiano que teníamos que hacer para no solo sobrevivir en la guerra, sino poder avanzar y poder mejorarnos como individuos y como colectivos, como organizaciones. Entonces, creo que hay prácticas que se deben mantener, hay visiones que se deben ampliar, hay horizontes nuevos. Y del otro lado lo mismo, ya la gente que está pensando como Francis Fukuyama,
que era, digamos, el ideólogo del liberalismo tardío, con su discurso del fin de la historia, también se quedaron rezagados. El consenso de Washington está superado. Stiglitz lo condenó hace más de una década, que era el padre, era el padre ideológico del consenso de Washington. John Stiglitz ya dijo, me equivoqué. Le dejamos demasiado al mercado y olvidamos lo social. Entonces, la reconstrucción de una visión de Estado, sin volver a lo que decía Giovanni, al Estado de bienestar, al welfare state de los años 40 y de la época de Lord Beveridge, de la Segunda Guerra Mundial, de la reconstrucción de Inglaterra, con su plan de seguridad social, la creación de todas estas políticas sociales, creo que sí se puede entrar en una nueva visión. Y para aterrizar en el tema de Nayib y del municipio de San Salvador, podemos empezar desde San Salvador a generar esos nuevos encuentros, esas nuevas visiones, esas nuevas políticas públicas que, si se desarrollan exitosamente en una ciudad como es la capital de El Salvador, se pueden irradiar al resto de la sociedad. Entonces, el desafío es grande, la apuesta es alta, y ahí vemos la diferencia con el otro candidato, porque no encontramos en el otro candidato, en el caso de Arena, esta nueva visión. Es la reproducción de esquemas, es la reproducción de los mismos viejos conceptos, y peor aún, es el sometimiento a un poder fáctico, ¿verdad?, al grupo que manda. Algunos llaman el G20, otros dicen que es el G5, puede ser el G3, pero va a haber una sobredeterminación que va a determinar la gestión de Edwin. Y si a eso le agregas toda la acumulación, la carga que viene, como el caso de Nelcel, donde la cual Edwin va a tener que aclarar qué pasa, porque ese es el caso del Salvador, posiblemente va a ser el caso del siglo. Eso es una estafa al país de más de 2.000 millones de dólares. Entonces, todo eso son los esquemas que hay que analizar en esta campaña y que tienen que estar en la mesa, en el tapete del debate. Vamos a hablar de las debilidades de los candidatos cuando regresemos. Pero Tom quiere la pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con República SB. Señor Galeas, hablemos ahora de las debilidades de los candidatos. De Nayib, algunos pueden decir que es muy joven e inexperto y que Nuevo Cucatlán no es San Salvador. De Edwin Zamora, algunos pueden decir, bueno, queremos que aclare la relación que en algún momento tuvo con el caso CELENEL. A mí me parece sustantivo este punto en particular, más que las debilidades de todos los otros candidatos, este punto porque es de interés nacional. Por una razón. El expresidente Flores está en Bartolina en este momento, bajo proceso, por una cantidad que la Fiscalía estimó en 10 millones de dólares, pero que el informe legislativo extiende a 80 millones de dólares, probablemente lo que se haya perdido en el camino. 80 millones de dólares, ya es mucho, ya es bastante. Pero el caso CELENEL, la Fiscalía General de la República, una comisión especial que formó la Fiscalía, conformada por especialistas, estimó el perjuicio causado al Estado salvadoreño por el tema CELENEL, y como dijo Félix, en unos 2.000 millones de dólares. Son por lo menos 4 presupuestos nacionales. 2.000 millones de dólares de perjuicio al Estado, solo en la operación cerrada, sin contar el potencial que implicaría entregar la geotermia nacional a una transnacional. Vea, 2.000 millones de dólares. Creo que esto es una magnitud que debe poner a pensar en serio a los salvadoreños a qué relación tienen los candidatos con ese tema. En el caso de Edwin Zamora esto es grave porque él formó parte de una comisión especial legislativa que estudió el caso CELENEL. Y esa comisión llegó a la conclusión de que ese contrato CELENEL era lesivo para el Estado salvadoreño y es ilegal. Edwin Zamora, como representante del Partido Arena, se opuso a esta conclusión. El partido, la fracción partidaria Arena, se opuso a la conclusión, aunque el Pleno la aprobó. Ok, un contrato lesivo para los intereses del Estado salvadoreño, un contrato ilegal que le ha causado al Estado un perjuicio de 2.000 millones de dólares en principio. Esto no lo dice el expresidente Funes, no lo dicen los políticos de la Asamblea, sino que lo dice el fiscal general de la República, que además afirmó que va a buscar la nulidad de ese contrato. Pues bien, resulta que FUSADES, Arena y ANEP han hecho un frente común explícito, muy explícito, diciendo el contrato debe cumplirse. Ese contrato ilegal y lesivo para los intereses salvadoreños y que ha ocasionado una pérdida de 2.000 millones de dólares al Estado, según estos señores, debe cumplirse.
Pero es que es una posición antinacional. Entonces me parece importante que el señor Edwin Zamora, ante los salvadoreños y particularmente los capitalinos, aclare su posición al respecto, porque yo no le veo lógica, porque no se trata de la posición de un columnista, en este caso personal, que me he dedicado a la investigación de ese tema en específico. Se trata de un proceso que está en tribunales y que tiene ya un requerimiento, que tiene ya la postura del fiscal, y la postura del fiscal ya le he explicado. Entonces, pero mire usted, que ese contrato es estas tres cosas que yo dije: lesivo para los intereses del Estado, ilegal, se trata de una privatización encubierta, y ocasionó un perjuicio de $2.000 millones al Estado. Lo viene diciendo desde 2005 el doctor Luis Nelson Segovia, presidente del Centro de Arbitraje precisamente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, no miembro del Comité Central del FMLN, sino del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria. Lo dice el Ejecutivo, el presidente Funes, lo dice la Asamblea Legislativa, lo dice la Corte Suprema de Justicia y lo dice el Fiscal de la República. Toda la institucionalidad prácticamente salvadoreña en un acuerdo de que ese contrato tiene esas características. ¿Cómo venir a decir que se cumpla? Incluso uno de los personeros de Enel en El Salvador, uno de sus representantes legales, lo dijo, creo que en este canal, precisamente, no precisamente en este espacio, pero en este canal, lo dijo, y se puede buscar el archivo, donde dice: miren, es que a mí no me importa si el contrato es ilegal o no, lo que pasa es que los contratos se cumplen. Hay que cumplirlo, así. Esto es un grado alto de cinismo. No se puede cumplir un contrato que es ilegal y que es lesivo para los intereses del Estado salvadoreño. Cierro con esto. El señor Edwin Zamora, insisto, debe aclarar su posición respecto al tema CEL-ENEL, porque ese caso está en proceso. Los responsables locales e internacionales de ese caso, o sea, los funcionarios que lo firmaron el contrato y el contratista, en este caso Enel, han sido embargados por una cantidad multimillonaria, embargados ya cautelarmente, por supuesto, ¿verdad? No están condenados, están en proceso. Esto hay que decirlo, pero a mí me parece importante entonces que... Que le aclare la posición. Exactamente. Bueno, si hablamos del candidato Nayib Bukele, las ideas se enamoran de don Juan Ramón, pero la experiencia también cuenta. Al otro lado tenemos al magistrado Walter Araujo, con amplia experiencia política, ha sido diputado, también fue presidente del Partido Arena, magistrado del TSE. Tenemos al licenciado Roberto Cañas, quien fue firmante de los acuerdos de paz, es un hombre de amplia trayectoria política en este país, figura clave también en la transformación de nuestra república. Por el otro lado tenemos al candidato Nayib Bukele, una persona de 33 años, excelentes ideas, muy carismático, pero algunos dirían, ha gobernado un pueblo muy pequeño, y San Salvador podría quedarle grande. Bueno, la verdad es que los dos que tienen mayores posibilidades... Perdón, Edwin no ha gobernado ninguno. Sí, siendo objetivos, la verdad es que los dos que tienen más posibilidades son tanto Nayib como Edwin Zamora. No tienen maquinarias electorales y bueno, Arena está ahorita gobernando la alcaldía y el FMLN puede llegar a ganar. Yo decía al inicio de que el único que tiene experiencia como alcalde precisamente es Nayib Bukele, porque aunque en un municipio pequeño, pero ya es alcalde, mientras que los otros tres han sido diputados o magistrados, pero no alcaldes. Obviamente, Edwin va a tener el apoyo decidido de algunos medios de comunicación, de un sector de empresarios de derecha y de su partido. Y en el caso de Nayib también, ¿no? De la izquierda, el FMLN y también de algunos empresarios progresistas en el país. Ahora, brevemente, en relación a Cañas, es un excomandante de la Resistencia Nacional del FMLN, firmante de los acuerdos de paz, con un muy buen discurso y buena voluntad, pero con una maquinaria muy pequeña y con muy pocos recursos. Y en el caso de Walter, expresidente del COENA, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, expresidente de la Asamblea Legislativa, pero él y su partido son disidentes de la derecha y la derecha los va a atacar. Entonces, de alguna manera, la lógica política nos dice de que la derecha va a querer adoptar a Cañas y tratar de atacar a Nayib para restarle votos. Y del lado de él, de Gana y de Walter Araujo, también la lógica nos dice de que debería de ser apoyado por la izquierda, porque es parte de la estrategia electoral. Pero en definitiva, yo creo de que los cuatro son buenos candidatos. Creo que la diferencia la va a hacer la propuesta concreta de cada uno de ellos y por supuesto el trabajo en
cada uno de los barrios y los lugares donde hay que mojarse las botas. Félix, tengo menos de 2 minutos, pero sé que tú querías hablar un poco de los consejos plurales y de si esto va a ser inconstitucional o no. Bueno, mira, realmente hubiera sido interesante desarrollar el tema porque tiene muchas aristas históricas, políticas, jurídicas, que valdría la pena que el pueblo las conociera, porque después de más de 22 años de estar luchando por la implementación de estos consejos, ahora que los podemos concretar, hay un grupo, y especialmente de alcaldes, que se oponen a la implementación en las próximas elecciones del 2015. Yo viendo la foto de estos alcaldes y las declaraciones que han dado, lo que supongo y lo que imagino, porque no los conozco a todos, pero los más agresivos, tienen un temor a no solo la fiscalización que se va a hacer con la integración de otras fuerzas políticas al Consejo Municipal, sino a la representatividad que se le debe a los partidos que no logran ganar la elección, pero que tienen un buen caudal de votos en el municipio y que merecen estar representados en el Consejo. De hecho, cuando discutimos en la subcomisión de Copás en el 92, yo propuse los consejos municipales proporcionales. Me dijeron que no, porque veníamos de la guerra, que se iba a hacer un conflicto, y la idea de los consejos plurales salió entonces del ingeniero Ovidio Hernández de la Democracia Cristiana, y dijo, le vamos a garantizar la cláusula de gobernabilidad a los que ganen, pero le vamos a dar oportunidad a los otros que participen. Aquí lo que veo yo en esa foto y en la gente que más está agresiva en contra de los consejos es que, según esté en la normativa del código, los partidos que no alcancen el 50% dentro del consejo solo van a tener oportunidad de incluir algunos concejales, y el que gane el 50% o más va a poder entrar proporcionalmente. Viendo, por ejemplo, el caso de San Miguel, el alcalde de San Miguel ganó la última elección con menos del 50%. 36. Sí, él sacó 33,000 votos y la votación fue de casi 70,000. Entonces no llegó al 50% más uno. Entonces no puede tener ese consejo municipal que tiene ahora, y ese es el temor de él y de muchos otros, de tener dentro una fuerza o una auditoría o una fiscalización que pudiera transparentar aún más esta gestión municipal. Y desde el tema de la transparencia vale la pena, solo para hacerle justicia a los iniciadores de esta propuesta ya en el tiempo actual, que fue FUNDE y la ISD, que presentaron esta demanda de inconstitucionalidad a la Asamblea, y en ese término que a la sala, que la sala le pide a la Asamblea que informe, la Asamblea dicta esta normativa. Entonces, el approach ha sido desde la perspectiva de la transparencia. El mío era desde la perspectiva de la representatividad, pero en cualquier caso es un avance democrático, y creo que oponerse a ello es estar queriendo retroceder. Ok, bueno, con eso nos quedamos, se nos acabó el tiempo del programa, vamos a tener que armar algo de los consejos plurales definitivamente. Caballeros, gracias por haber estado esta mañana con nosotros en República. Gracias a ustedes. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Estará con nosotros Adolfo Celumo de Democracia Salvadoreña. Vamos a ver qué tiene que decirle a El Salvador. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.